Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Aunque parezca una manera muy simplona de entender los evangelios, de entender la palabra de Dios, pero yo creo que cualquiera puede entender este comentario que hago. Y es que es verdad que hay pasajes del evangelio que son facilísimos de entender, no tan fáciles de poner en práctica, pero facilísimos de entender. Y hay evangelios que no son nada fáciles de entender. Y quizá a muchos nos pueda pasar con el final del capítulo 10 de San Mateo, en el versículo 34 hasta el primer versículo del capítulo 11 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro». Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Mirad, si es verdad que puede parecer confuso o exagerado, difícil de entender este pasaje de la palabra de Dios, creo que la clave de interpretación está en el primer mandamiento: dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, dejar a Jesucristo ser el Señor de mi existencia, que el corazón de Cristo reine en mi corazón, que Él sea mi Señor y yo su siervo, que Él sea mi amo y yo su esclavo, que Él sea mi amigo y yo su amigo, que seamos compañeros de camino y de fatigas, el uno para el otro, y que no haya nada ni nadie más importante, esto es el primer mandamiento, que no haya nada ni nadie más importante en mi vida que Jesucristo, ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis padres, ni mi propia vida. Que esté dispuesto a perder la propia vida por no perder lo más grande, que es la vida de Cristo en mí. Y eso muchas veces va a suponer conflicto. No he venido a sembrar paz. Esto no es un irenismo. Esto no es la falsa paz de la que hablan los humanos, de la que hablan los parlamentarios, de las que hablan los políticos, de las que hablan las ONGs, de las que hablan las Naciones Unidas. ¿Qué credenciales tienen las Naciones Unidas para hablar de paz cuando va asesinando niños por el mundo en los vientres de sus madres con el dinero de nuestros impuestos? ¿Qué credenciales tienen las ONGs para hablar de paz y de resolución de conflictos cuando van repartiendo anticonceptivos por el mundo entero y fomentando el aborto y la eutanasia? La única que tiene credenciales de paz es la Iglesia, que es la Iglesia católica, porque solo ella anuncia el mensaje de Jesucristo, no por su propia credibilidad, que bien que hemos metido la pata y bien que hemos fallado los miembros de la Iglesia, sino la Iglesia católica en la medida en que es portadora de Jesucristo, Señor de la paz, Príncipe de la paz. Y para que haya paz, tiene que haber guerra, pero no la guerra que viene de las balas de un cañón. Tiene que haber la violencia contra los poderes de este mundo, contra los afectos desordenados, que pueden ser el del padre o el de la madre, el del marido, la mujer o los hijos. Me recuerda mucho estas palabras de Jesús a las palabras del Papa Francisco, cuando le pide a los jóvenes y pide a la Iglesia entera
que armemos lío. Bueno, pues armar lío significa crear desasosiego. Una de las cosas que más le molestan al Papa, y yo que no soy nadie me siento igualmente molestado, es la gente que repite y repite y repite las mismas cosas, las mismas fórmulas, las mismas maneras de hacer, y cuando les preguntas es que siempre se ha hecho así, que luego tampoco será tan siempre, será desde que a ti te parece siempre. Y muchas veces hay que romper con el pasado, hay que romper con el siempre se ha hecho así. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar. Nosotros estamos enemistados y estamos llamados a estar enemistados con el demonio, con la muerte, con el pecado, con la injusticia, con los falsos ídolos, con todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Claro que he venido a enemistar. ¿Por qué? Porque si tú quieres a tu padre o a tu madre más que a mí, no mereces ser mi amigo, no mereces entrar en el cielo, no mereces entrar en el reino. Yo muchas veces pienso que el padre Kolbe alcanzó el martirio porque un hombre casado que tenía hijos no quiso ser mártir. Pero fijaros que si ese hombre se hubiese dejado matar, hubiera sido mártir. Ese padre de familia. Y San Maximiliano Kolbe fue mártir porque alguien no quiso hacerlo, porque alguien rogó que tenía hijos. Yo no juzgo a ese hombre, a lo mejor cualquier padre de familia haría lo mismo. Pero que un padre rogara por su vida porque tenía hijos, supuso el martirio del padre Kolbe, la oportunidad del padre Kolbe de amar a Jesucristo más que a su propia vida. Porque si el padre Kolbe se hubiese quedado callado en la fila de los detenidos en el campo de concentración, nadie le hubiese reclamado nada. Nadie. Por no haber realizado ese acto de heroísmo. ¿Quién sabe si en esa misma fila había muchos otros sacerdotes? Y él fue el único que dio un paso al frente, porque amó a Jesucristo más que a su propia vida. Un mártir es una persona que entiende perfectamente este pasaje. Entonces a lo mejor tengo que desdecirme de mis palabras de al principio. A lo mejor no es tan difícil entender. Otra cosa es que nos cueste el martirio. Otra cosa es que nos cueste preguntarnos, ¿yo dejaría matar a un hijo con tal de no blasfemar contra la Eucaristía? Si alguien te dijera, o escupes a la Eucaristía o matamos a un hijo tuyo. Si le dicen a un sacerdote, o profanas la Sagrada Eucaristía o te matamos. Eso es preferir a Jesucristo antes que a la propia vida. Y este pasaje no es para curas y monjas, esto es para todo bautizado, para todo cristiano, para todo discípulo, para todo hombre o mujer llamado por su nombre, para vivir en serio el Evangelio. Pero mirad, dice Jesús que quien no toma su cruz cada día y se niega a sí mismo, no es digno de mí. Dice así, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. Coger la cruz cada día, la que sea, aunque cueste lío, aunque suponga violencia, aunque suponga conflicto en la familia, aunque suponga dificultad, sufrimiento. Pidamos que a todos se nos abra el corazón, nos apasionemos por Cristo y por el Evangelio y pidamos la gracia de serle siempre fieles hasta el último aliento de nuestra vida, como los mártires, como los santos, como los grandes testigos, como los grandes amigos de Jesús. Qué maravilla es cuando te encuentras con gente que tú te das cuenta que ni su marido, ni su mujer, ni sus padres, ni sus hijos, ni sus amigos, ni su propia vida le importa lo que le importa a Cristo. Decía el gran San Juan Bosco, dame almas y quítame todo lo demás. Supongo que eso incluirá la vida. Que me falte todo, Señor, pero que no me faltes tú. O lo del Padre Gonzalo, porque te tengo a ti, lo tengo todo. Y San Pablo, todo lo estimo basura, con tal del sublime conocimiento del amor de Cristo Jesús.
si es que todo lo demás, junto a Cristo, junto a la majestuosa presencia de Jesucristo en mi vida, todo es basura? Señor, que me falte todo, que me arranquen la vida, pero que no me faltes tú.